Iglesia todos los años, 22 de febrero, celebra esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, distinta de la fiesta propiamente dicha del Día del Papa, que es el 29 de junio, cuando se celebra San Pedro y San Pablo. Cátedra significa silla, es una forma de decir el día del magisterio del Papa, es decir, la fiesta en la que recordamos el dogma de la infalibilidad pontificia, el dogma de que el Papa, cuando enseña algo proclamándolo como dogma de fe, está asistido por el Espíritu Santo y no puede equivocarse. Cuando, repito, proclama solemnemente que algo es dogma de fe, no en el resto de las ocasiones. Eso no significa que el resto del magisterio del Papa, de los papas, no tenga que ser no solo tenido en cuenta, sino respetado y obedecido. Pero el dogma de la infalibilidad afecta exclusivamente a aquellas cosas de fe o de moral que el Papa define como reveladas, es decir, que el Papa define sujetas a la infalibilidad pontificia. Es importante, creo que siempre lo ha sido y en los momentos que vivimos de una forma especial, es importante tener en cuenta que el Papa, cualquier Papa, no el actual, sino cualquiera, no es nunca el dueño del mensaje. Nuestro cariño al Papa, a la figura del Papa, también al Papa Francisco, por supuesto, nuestro cariño, y ha habido momentos en nuestra historia reciente de papas que han merecido el apelativo de Magno, por ejemplo, San Juan Pablo II. Nuestro cariño al Papa, a la figura del Papa y a la persona del Papa, puede llevarnos a exageraciones, puede llevarnos a creer que el Papa es casi un semidios, ¿verdad?, que está por encima incluso de Dios. Esto es una herejía, esto es un error gravísimo. Dios es Dios y solo Dios es Dios. Y cuando olvidamos esto, enseguida algunos se confunden. Solo Dios es Dios. Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios y hombre verdadero, es nuestra gran referencia. También está el Antiguo Testamento, pero Cristo es nuestro gran maestro, nuestro maestro principal. Y Cristo sí que es Dios. Por lo tanto, la enseñanza de Cristo, recogida en la palabra de Dios, singularmente en el Nuevo Testamento, la enseñanza de Cristo es lo que manda en la Iglesia. Esto no debemos olvidarlo nunca. Recientemente un cardenal alemán, el cardenal de Colonia, cardenal Welki, decía: nosotros no tenemos que hacer una nueva Iglesia. Y tiene toda la razón. No tenemos que hacer una nueva Iglesia. No se trata de que cada papa, en su tiempo de gobierno de la Iglesia, 10 años, 20 años, 5 años, no, que trata de que cada papa tenga que hacer una nueva Iglesia, ¿no? Porque solo hay una Iglesia. La Iglesia de Jesucristo. Es Jesucristo el único fundador de la Iglesia. La misión del Papa es confirmar a los católicos en la fe revelada, recogida en la palabra de Dios y transmitida fielmente, muchas veces en medio de graves persecuciones y dificultades, transmitida fielmente siglo a siglo, año a año, por los papas precedentes, también por los obispos, por los teólogos, es decir, lo que llamamos la tradición. Esa es la misión del Papa. He recibido un depósito, el depósito de la fe, y tengo que transmitirlo íntegro. Claro que hay que adaptar. ¿Cómo no va a haber que adaptar? Hay que adaptar, pero una adaptación sin traición. No una adaptación de innovación, no una adaptación de habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Porque esta frase solo la pudo decir Jesús. Y la dijo varias veces. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Habéis oído que se os dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Habéis oído que se os dijo que podéis divorciaros, pero yo os digo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Es decir, Jesucristo corrige aquellas cosas que venían del Antiguo Testamento y que eran mal interpretadas o que no eran propiamente revelación, las corrige. Por ejemplo, la ley del talión, la venganza o el divorcio, las corrige porque Jesucristo es Dios. Y solo puede hacerlo
Él porque Él es Dios. Es decir, Él es el supremo legislador. Por encima del gran Moisés está Jesucristo. Nadie, nunca, nadie. Y digo nadie, ni el Papa actual, ni el posterior, ni el precedente. Y digo nunca, nadie puede decir: habéis oído que Jesucristo os dijo, pero yo os digo. Porque eso es fundar otra iglesia. No lo ha hecho nunca ningún papa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Repito, hoy es el día en que meditamos sobre esto, la cátedra de San Pedro. La Iglesia no celebra, por ejemplo, el día de la santidad del Papa. No existe una fiesta de la santidad del Papa. Porque en la historia de la Iglesia ha habido santos, papas santos, muchos, recientemente son de lujo, ¿no? Está San Juan XXIII, canonizado. Está San Pablo VI, canonizado. Juan Pablo I duró un mes, pero San Juan Pablo II, canonizado. Y por lo menos yo tengo la convicción de que Benedicto XVI es un santo. Es decir, nuestros últimos papas han sido santos canonizados. Pero ha habido otros que han sido grandes pecadores, grandes pecadores. Es decir, no celebramos la fiesta de la santidad del Papa. Celebramos la fiesta de la cátedra del Papa, de la enseñanza del Papa, a la cual tenemos que obedecer con cariño, además de con obediencia hacia la figura del pontífice, pero siempre sabiendo que el Papa no es el dueño de la fe. El Papa no es un monarca absoluto que dice: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. El Papa es un servidor de la fe, el siervo de los siervos de Dios, para transmitir el depósito de la fe a la siguiente generación, adaptando, pero nunca traicionando, poniéndola al día, pero nunca de tal manera que se cumpla aquello de donde dije digo, digo Diego. Es decir, así era antes, pero ahora va a ser todo lo contrario, porque a mí me parece que hay que modernizarla. Si eso fuera así, simplemente el Papa dejaría de ser el Papa, porque la herejía estaría impidiéndole seguir siendo el Papa, a él como a cualquiera. El Papa tiene una misión extraordinaria, tiene derecho a nuestro respeto y a nuestro amor. Cada Papa, este Papa, el anterior y el siguiente, a nuestro respeto, a nuestra obediencia y a nuestro amor. Él sabe lo que tiene que hacer, que es ser fiel a Jesucristo, porque es el vicario de Jesucristo y no el superior de Jesucristo. Que Dios ayude al Papa y que Dios nos ayude a nosotros.